Bienvenidos. En esta clase daremos comienzo a la unidad número 3, denominada genética. Esta unidad la comenzaremos con el tema de cromosoma eucariótico. En esta imagen está representada una célula eucariota. Recordemos que en la célula eucariota los cromosomas se encuentran dentro del núcleo, que a su vez el núcleo está separado por una envoltura nuclear del citoplasma. Acá se encuentra magnificado un cromosoma. En este caso estamos hablando de un cromosoma que ya pasó por la fase S de síntesis, ya que está constituido por dos cromátidas, y está condensado, es decir, que es un cromosoma metafásico. Recordemos que a diferencia de los procariotas, en eucariotas el ADN es lineal y se encuentra asociado a proteínas histonas y no histonas constituyendo la cromatina, que la cromatina es el estado descondensado de los cromosomas como se encuentra en interfase. Cada cromosoma está formado por una molécula de ADN y tienen esta forma de bastón. Es la estructura que porta los genes, por eso cuando hablamos de cromosomas también decimos que hablamos de material genético. Cuando yo les comentaba que en la mitosis se producía la división equitativa del material genético y que con esto me refería a los cromosomas, bueno, es justamente porque los cromosomas llevan los genes. En su forma posee una constricción llamado centrómero, que es este estrechamiento que observan es el centrómero. El centrómero va a dividir al cromosoma en dos brazos. Un brazo corto, que se denomina con la letra P, y un brazo largo, que se denomina con la letra Q. Los cromosomas humanos poseen tres formas básicas, las cuales se clasifican de acuerdo a la posición del centrómero y también a la longitud de los brazos. Por ejemplo, esta imagen de este cromosoma, ustedes ya están familiarizados porque es el mismo cromosoma que han visto en diapositivas o en las clases anteriores. Este cromosoma se denomina metacéntrico, dado que la longitud del brazo corto es similar o aproximadamente igual a la longitud del brazo largo y el centrómero se encuentra en la región media del cromosoma. Mientras que en los cromosomas submetacéntricos, el centrómero se encuentra más próximo hacia uno de los extremos, que sería hacia el extremo del brazo corto, y la longitud del brazo corto y del brazo largo es diferente. En el caso de los cromosomas acrocéntricos, el centrómero está muy próximo al extremo del brazo corto, por lo tanto el brazo corto es muy pequeño. Y además, en estos tipos de cromosomas suele haber una segunda constricción, que acá no está dibujada, pero imaginémonos que es algo así. Esta segunda constricción va a estar conectada a un fragmento muy pequeño de ADN que recibe el nombre de satélite. Bueno, estas imágenes que también ustedes ven acá responden a cromosomas metafásicos, ya que están completamente condensados y están constituidos de dos cromátides cada uno. Recordemos que en la metafase podemos individualizar los cromosomas unos de otros debido a su compactación. Pero en el núcleo interfásico los cromosomas están en forma relajada, descondensada, constituyendo la cromatina. La condensación de la cromatina no ocurre de forma directa, sino que ocurre de forma gradual y va a ir alcanzando distintos niveles de condensación hasta llegar al cromosoma metafásico. Entonces ahora vamos a ver cuáles son estos niveles de condensación. Pero primero vamos a definir lo que es el nucleosoma. El nucleosoma está constituido por ADN y proteínas histonas y va a ser la unidad de empaquetamiento. Por ejemplo, acá se encuentra la cromatina en un núcleo interfásico. Esta estructura que forma se denomina cuentas de collar. Este nivel de condensación se denomina cuentas de collar y es muy semejante a un collar de perlas. Y cada una de estas perlas o cuentas que vemos acá son las unidades llamadas nucleosomas. El nucleosoma está constituido por 5 tipos de histonas. 4 de estas 5 tipos de histonas van a constituir este núcleo de 8 moléculas de histona. Estas proteínas histonas van a ser la histona 2A, la histona 2B, la histona 3 y la histona 4. Van a haber 2 moléculas de cada una de estas histonas que les nombré que van a estar constituyendo este núcleo. A su vez, las histonas tienen una fuerte carga positiva y dado que el ADN está cargado negativamente, esta diferencia de cargas
es lo que les permite asociarse muy fuertemente. Bueno, alrededor de este núcleo de histonas, el ADN va a enrollarse 2 veces, va a dar 2 vueltas, y la quinta proteína histona, que es la histona 1, que se denomina H1, se va a extender por fuera del ADN y por fuera de este núcleo de 8 moléculas, como si fuera una pinza o un broche que va a estar sosteniendo o agarrando este núcleo y el ADN y para que permanezcan unidos. Bueno, esta entonces es la unidad llamada nucleosoma. En esta primera imagen, por ejemplo, ustedes pueden observar en la región superior una molécula de ADN. Recordemos que el ADN es una doble hélice que tiene acá un diámetro de 2 nanómetros. Es sumamente pequeño, no se puede visualizar con ningún tipo de microscopio, ni siquiera con un microscopio electrónico. Sin embargo, en el núcleo, el ADN no se encuentra solo o desnudo, sino que está asociado justamente a las proteínas histonas, constituyendo distintos niveles, constituyendo la cromatina que va a pasar por distintos niveles de condensación. Por ejemplo, el primer nivel que vemos acá es las cuentas de un collar, que es similar, acá está dibujado de forma distinta, pero es el mismo nivel de condensación que vimos en la diapositiva anterior. En interfase se encuentra formando cuentas de collar, que es semejante a un collar de perlas, donde cada una de estas unidades son los nucleosomas como se los nombré anteriormente. A su vez, estos nucleosomas se van a empaquetar unos con otros en una disposición regular hasta formar lo que se conoce como fibra de 30 nanómetros, que obviamente su diámetro es de 30 nanómetros, y en el libro de Curtis, de biología de Curtis, también van a encontrar este nivel de condensación como fibra de nucleosomas empaquetados. Es exactamente lo mismo, fibra de 30 nanómetros o fibra de nucleosomas empaquetados. Esta fibra de 30 nanómetros a su vez se va a empaquetar, se va a plegar aún más hasta formar dominios en bucle. Que los dominios en bucle también van a alcanzar un mayor nivel de condensación cuando se empaqueten unos con otros, formando lo que se conoce como espirales condensados. Y los espirales vecinos se van a compactar aún más hasta alcanzar el cromosoma metafásico, que es el máximo nivel de condensación de los cromosomas. El cromosoma metafásico tiene un diámetro de 1400 nanómetros. Y esto es justamente lo que hace que podamos visualizarlo con un microscopio óptico. Cuando yo les hablo de 1400 nanómetros, es lo mismo que si yo les dijera 1,4 micras. En el orden de las micras ya podemos observar al microscopio óptico. Entonces imagínense la poderosa herramienta que es el microscopio, que nos permite visualizar algo tan pequeño como 1400 nanómetros, que a simple vista es invisible prácticamente. Imagínense que una micra es 1000 veces más pequeña que 1 milímetro. Pero bueno, la razón por la cual podemos observar el cromosoma e identificar los cromosomas metafásicos en un microscopio óptico es debido a que su diámetro es de 1400 nanómetros. Bueno, hasta ahora ya hemos estudiado la estructura del cromosoma eucariótico, las formas, los niveles de condensación, y ahora vamos a hablar acerca de números cromosómicos. Las células somáticas son las células de nuestro cuerpo. Todas las células que constituyen nuestro cuerpo, excepto 2, que son las células sexuales o gametos, las cuales en el hombre son los espermatozoides y en la mujer son los óvulos. El resto de las células son llamadas células somáticas, que poseen 2 conjuntos completos de cromosomas. Uno de estos conjuntos procede del padre y el otro conjunto procede de la madre. Al poseer 2 conjuntos completos decimos que la dotación cromosómica es diploide. Y nosotros sabemos de que nuestras células, las células humanas, poseen 46 cromosomas. Estos cromosomas se van a encontrar agrupados de a pares
en 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Estos pares se enumeran del 1 al 23 y 22 de estos pares son semejantes tanto en hombres como en mujeres. Y estos cromosomas que son semejantes en hombres y en mujeres se denominan autosomas. Sin embargo, existe un par que es distinto en hombres y mujeres, que es el par de cromosomas sexuales. Entonces, estos 23 pares de cromosomas están constituidos por 22 pares de autosomas y un par sexual. No sé si alguna vez han escuchado que en el caso de la mujer, los cromosomas sexuales son 2 cromosomas X, mientras que en el caso del hombre, los cromosomas sexuales es un cromosoma X y un cromosoma Y. Por esto es que lo que yo les comentaba recién, que el par de cromosomas sexuales difiere entre hombres y mujeres. De hecho, el cromosoma Y es más pequeño que el cromosoma X y también su forma es distinta. En el caso de las células sexuales, que son los gametos, óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres, poseen un único conjunto de cromosomas. Es decir, que poseen exactamente la mitad de cromosomas que las células somáticas. Y por esto decimos que su dotación es haploide. Es decir, si la célula somática posee 46 cromosomas, las células sexuales que poseen la mitad van a tener 23 cromosomas. Y como las células sexuales poseen un único set de cromosomas, estos no se van a encontrar formando pares. Simplemente, estos 23 cromosomas van a estar constituidos por 22 autosomas y un cromosoma sexual que puede ser X o Y. Esto siempre hablando en la especie humana. Entonces, por ejemplo, si representamos una célula diploide y una célula haploide, vemos cómo la célula diploide, en este caso, tiene 6 cromosomas que van a estar formando pares, es decir, que va a poseer 3 pares de cromosomas, mientras que la célula haploide tiene exactamente la mitad de número de cromosomas. Tiene 3 cromosomas y no se encuentran de a pares. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de los humanos, todas las células que se imaginen, sean la célula cardíaca, una célula del estómago, las neuronas, todas son diploides y poseen 46 cromosomas. La única excepción son los gametos, que son haploides. Como les dije, las células diploides poseen 2 conjuntos de cromosomas, uno procede de la madre y otro procede del padre, y se van a encontrar formando pares. Estos miembros de cada par, es decir, por ejemplo, los miembros del par número 2, los miembros del par número 10, se denominan cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos portan información genética para las mismas características. Por ejemplo, en esta imagen está representado un par de cromosomas homólogos. Este es el cromosoma que procede del padre, que es de color azul, y este es el cromosoma que procede de la madre, que es de color lila. Este par de cromosomas homólogos, como ven, tienen la información genética para las mismas características, ya sea para el gen de color de ojos, el gen de color de pelo, el gen de la textura del pelo, el del lóbulo de la oreja, el gen del color de la piel. Además, van a ser similares en forma y en tamaño, y como les dije anteriormente, cada uno de ellos proviene de un progenitor. Bueno, es muy importante que aprendan bien este concepto de cromosomas homólogos, ya que en la clase de meiosis, que es la próxima clase, vamos a repetir este concepto y vamos a nombrar muchas veces este par de cromosomas. Bueno, hasta la próxima clase, que va a ser la clase de meiosis, y estudien y lean del libro. Hasta la próxima.